Entonces decíamos, para llegar a ese 95% de confiabilidad de la información que vemos que es el propósito de la auditoría, entonces hacemos las pruebas de control interno, pero máximo nos bajan en un 30%, no baja más. Lo cual significa que las pruebas sustantivas complementan en un 65%, juntos hacen este 95%. Si el control interno fuese tan defectuoso o no existiese control interno, entonces piensen ustedes, esto va a bajar a cero. Eso quiere decir que con pruebas sustantivas hay que hacer el 95%, hay que darle un 95% de confiabilidad, lo cual nos va a llevar a hacer muchas pruebas, muchas pruebas. No sé si hasta aquí tienen alguna consulta. Licenciado, buen día. Buen día. En caso de que las pruebas de control interno sean 0%, ¿es recomendable hacer la auditoría, tomando en cuenta que tendríamos que poner el 95% en las pruebas sustantivas? Sí, a ver, vamos. Volvamos a este punto. Puede ser que hubiera habido una confusión en este nivel. Aquí. ¿Ok? La confusión que aparentemente tiene usted es la siguiente. Los controles generales son controles a nivel de la entidad. ¿Ok? Estos de aquí. Controles generales a nivel de la entidad. Que haya un buen ambiente de control, que hay procedimientos éticos, que hay una buena evaluación de riesgos y una supervisión de la empresa. Y además una adecuada comunicación. ¿De acuerdo? Si estos controles, estos de nivel superior, controles a nivel de la entidad, incluidos los controles generales de tecnología de información, no funcionan, más vale que no continúen con la auditoría. Otra cosa es que algunos de estos pueden tener falla. Algunos de estos pueden tener alguna falla, pueden continuar tal vez, excepto por algunas fallas, no son perfectos. Pero si en forma general no hay monitoreo, no hay comunicación en la empresa, no hay un ambiente de control, no hay valoraciones de riesgo, entonces no podrían continuar con la auditoría porque en esta empresa es un caos. ¿De acuerdo? Eso sería un caos absoluto, lo cual significa que esa empresa, pues, ¿cómo se manejará? No vale la pena continuar. De eso está hablando usted. Ya en las pruebas de controles específicos a este nivel, donde se miran los procesos y donde los procesos son diferentes, estos procesos que están asociados a ventas y cobranzas, compras, pagos, etcétera. Ahí ustedes ya están asociados a las cuentas. Ahí es donde nosotros tenemos que ver si alguna de estas cuentas no son probadas, comparar con la materialidad y de aquí sale nuestro dictamen de auditoría. Continúan con el trabajo de auditoría, no tienen necesidad de retroceder, continúan con el trabajo y con esto sacan su informe. ¿Qué es diferente a esta situación? Donde si los controles generales fallan, entonces puede ser que ustedes tengan que salir del trabajo y no continuar. Cuando están ya en este nivel, más bien van a concluir el trabajo y van a emitir su informe en las calidades que después vayamos a ver, ya sea limpio, informe con salvedades o hasta una abstención de opinión porque los controles internos no funcionan.
Pero no es que son los controles generales, sino los controles a nivel de procesos no funcionan. Pueden abstenerse de opinar. ¿De acuerdo? Repito, cuando los controles generales no funcionan en general, yo creo que ya no podrían hacer auditoría. ¿De acuerdo? Cuando los controles internos específicos de los procesos son inadecuados o no funcionan, entonces ahí podrían emitir un informe con abstención. Esa es la diferencia. ¿Más preguntas? Licenciado, buen día. ¿En qué situaciones podría ser más correcto el uso de pruebas de eficacia operativa de control interno respecto de los procedimientos sustantivos para obtener evidencia necesaria? Primero, lo primero es, eso ya hemos hablado de eso, estamos en la 52. Repasando lo que hemos visto, es esto. Cuando las transacciones son rutinarias, necesariamente deberíamos confiar en el control interno. Hacer pruebas de control interno. Cuando las transacciones no son rutinarias, normalmente no tomamos en cuenta el control interno y directamente hacemos pruebas sustantivas. Entendemos el control interno, pero no probamos. Fíjense, no probamos el control interno. ¿Cuándo probamos el control interno? Cuando tomamos confianza en el control interno y el control interno existe. Esa es la respuesta. Lo hemos visto desde otro punto de vista también, no sé, por ahí. Por lo tanto, depende del enfoque de acuerdo con la NIA. Puede ser un enfoque de controles, un enfoque sustantivo. ¿Cuándo un enfoque de controles? Cuando realmente queremos probar la efectividad y cuando existen controles, ¿no? En cambio, cuando no existen controles, podemos hacer pruebas sustantivas o hacemos pruebas sustantivas cuando las transacciones no son rutinarias. Más preguntas. Bien, entonces pueden ser muchas pruebas sustantivas o pocas pruebas sustantivas. ¿Cuáles son los diferentes tipos de pruebas sustantivas? Son dos, ¿no es cierto? Pruebas analíticas y pruebas de detalle. ¿Qué son las pruebas analíticas? Esa es la pregunta. ¿Qué son las pruebas analíticas? Si asimilamos una prueba analítica, hace un rato antes de darles esta clase, de pasar esta clase, yo veía en la televisión que apareció otra vez el señor Ramses, ¿no? Bien interesante, dice, voy a sacar mis cartas, ¿no? De no sé qué cosa, y dice así, yo creo que va a haber algunos conflictos para las elecciones, está hablando de las elecciones, ¿no? Dice, con los militares. ¿Acaso nosotros todo este fin de semana pasada no estábamos viendo que los militares ya un poquito que sí, medio que no, pero habían el ministro ¿no es cierto? El ministro de Defensa hizo sus declaraciones sobre o sea, lo que él está tomando es información para predecir. O sea, ya se sabe el asunto y él simplemente le repite a la gente lo que quiere escuchar. Dice, ¿no? En sus conclusiones del COVID, dice, a ver, sacaré la carta. Saca la carta y dice, y esta cartita que tiene unos cuernitos, no sé qué cosa, dice que el perfil es, ahí no habla de septiembre, nada. Yo no veo que en esa carta se hable de septiembre, pero lanza y dice de acuerdo a sus expectativas, eso se llama expectativa. De acuerdo a sus expectativas, yo creo que vamos a tener la vacuna del COVID en el mes de septiembre, dice.
Pero si ya se ha informado, si todos sabemos que tenemos la dexametasona, qué sé yo, y todo eso, y hay algunos medicamentos que ayudan un tanto, después el biocloro, no sé qué tantos, que también ayuda, y además que ya han anunciado desde 2 o 3 países que ya están haciendo las primeras pruebas y que va a tardar, dicen, 2 meses, ¿no es cierto?, en terminar las pruebas de las vacunas, porque ya están inyectando no sé a cuántos caballos, que han inyectado no sé cuántos pobrecitos los chimpancés y todo eso. Ya tenemos información previa masiva y casi todos nosotros tenemos la expectativa de que en el mes de septiembre ya tendríamos la vacuna, por lo menos una vacuna. ¿Y de quiénes? Y él mismo dice esta mañana, y pareciera que ya, aquí la cartita dice que los rusos, que los americanos y posiblemente los japoneses. Yo no he visto que la cartita diga eso. Es una cartita con un dibujito y nada más. Entonces, lo que pasa es que eso se llama procedimiento analítico. Uno se basa en, fíjense, en tendencias, información masiva, y uno se pone a predecir. Claro, busca información de todo lado y predice, ¿no?, en función de lo que se llama las expectativas. Pero para lograr un procedimiento analítico, primero, la información que uno cuente para predecir el futuro es información que debe ser información confiable. ¿Eso qué quiere decir? Que la información debe ser confiable. Es que para que la información sea confiable, los controles internos tienen que ser efectivos. Tenemos que confiar en el control interno. Si los controles internos son efectivos, entonces recién podemos efectuar procedimientos analíticos con fuente de información confiable, con fuente de información confiable. Entonces, como el señor Ramses ya ha visto la noticia de la Universidad de Oxford y de tal, de Chang, no sé qué tantos, de China, qué sé yo, entonces lo único que hace es decirnos lo que nosotros ya sabemos, que parece que en el mes de septiembre ya vamos a tener la vacuna. Entonces saca su cartita y muestra y dice, parece que este trinche que tiene mi carta dice que está apuntando hacia septiembre. Yo no veo que esté apuntando hacia septiembre, pero nos está haciendo saber lo que es nuestra expectativa. Pero no es cualquier expectativa, es una expectativa cierta, basada en información que es confiable. ¿De acuerdo? Entonces, eso es un procedimiento analítico que crea las expectativas, un procedimiento analítico que lo vamos a definir de manera mejor, basado en información, en información, en información, en tendencias, así como este señor que trata de interpretar los números y después dice la expectativa le repite la expectativa de los otros y uno hace ver como si fuese un genio, como si fuese bueno, así eran siempre las gitanas antiguas, que leían la mano, ¿no es cierto? Entonces, a ver, es como los médicos. Este señor le pregunta y le dice, este es un viejito, ¿no? Este es un señor que tiene mucha edad. Y le pregunta al médico, doctor, ¿cree usted que viviré otros 40 años? Le pregunta. Y el doctor le mira y dice, ¿qué respuesta va a hacer? Le va a decir, yo creo que no. Su expectativa, eso se llama expectativa basada pues en la información. Entonces uno dice, ¿qué información? ¿Es mago? El médico no es mago, sino que el promedio de vida de las personas está entre 70 y 80 años. Y si este señor tiene 50 años, por decir, y dice, ¿podré vivir los otros 40 años? Le pregunta. ¿Y qué va a responder el doctor? Va a decir, por las estadísticas, por la información mundial que se tiene, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces le va a decir, no. Eso es procedimiento analítico.
No es que el médico sea mago, sabe que las estadísticas y promedio de vida de las personas está entre 70 y 80 años. Y este señor que tiene 50 años no puede querer vivir hasta los 90 años. Excepcionalmente podría ser, porque hay personas que viven más de los 90 años, por supuesto, pero en general no. Entonces, eso se llama procedimiento analítico, donde la palabra clave es esto que se llama la expectativa, basada en información. Eso es. Esto es lo más importante. La expectativa. ¿Preguntas? No hay. Sigamos. Entonces, los procedimientos analíticos basados en información múltiple, con base en información múltiple y confiable, basado con base en información múltiple y confiable, repito, la información tiene que ser información múltiple y confiable, por eso están destinados a bases de datos innumerables, ¿no? Muchas bases de datos. Múltiple. Ejemplo, se aplica a las ventas. ¿Por qué? Porque se supone que en las empresas en general hay miles o millones de ventas. Entonces uno ve las tendencias, ¿no? Hay mucha información. Para eso, cuando la información es confiable y hay un buen sistema de control interno, se pueden hacer comparaciones, cálculos, indagaciones, inspecciones y observaciones de esa base de datos, con la base de datos, con la base de datos. ¿De acuerdo? Entonces, es la aplicación. ¿Qué es una prueba analítica? Es la aplicación de comparaciones, cálculos, indagaciones, inspecciones para analizar y desarrollar expectativas sobre las relaciones entre datos contables y los operativos. Fíjense la palabra mágica, contables y operativos. Contables y operativos. ¿De acuerdo? ¿Qué significa? Que si yo quiero, por ejemplo, probar las ventas, es mejor que yo me vaya a una área operativa. No puedo ir a contabilidad y decir, a ver, pásame el libro de ventas. Y con eso mismo querer hacer las pruebas analíticas. Cuidado, pruebas de detalle es otra cosa. ¿No? No puedo ir a pedirme el libro de ventas para probar las ventas, porque estoy probando lo mismo nomás. O sea, la misma información, no tiene sentido. No. Si yo me fuese al área de producción y preguntara, ¿cuánto han producido? Me dicen 100. Y después indago y me voy con indagaciones al área de inventarios y pregunto y digo, ¿cuánto tienen en existencia? 0. Todo lo que se ha producido, se ha vendido, 100. Sí. ¿Cuánto era eso? 100. Entonces, en el área de producción he averiguado que eran 100 y todo se vendió. Y pregunto y digo, ¿y a cómo pues venden? A 10. Entonces, ¿cuál es el total de la cuenta ventas en el estado de resultados? Es 1000. Eso es lo que tiene que aparecer. Y si no aparece 1000 en el estado de resultados, es porque algo anda mal. ¿Se dan cuenta? Lo más importante es tomar otra fuente de información que no sea la contable. Comparar después con lo contable, por supuesto. Eso se llama procedimiento analítico. ¿Partiendo de qué? De la palabra clave que es expectativa. Expectativa. ¿Qué se hace?
Como dice la guía que ustedes han leído, en la sección, ya deben estar en la sección 17 y en la sección 10, 11 de la guía 1, ¿sí? Son predicciones. O sea, ¿y qué es una predicción? Expectativas. ¿Con qué se crea la expectativa? La expectativa se crea, la expectativa con información. Expectativa basada en datos, ¿de acuerdo? Expectativa basada en datos, expectativa basada en datos, ¿no es cierto? Expectativa basada en datos, igual que el COVID. Dice, ya tenemos tanta información de todo lado, que dice, ya, y podemos, ¿cuál es la expectativa que tienen ustedes? Yo tengo la expectativa de que en el mes de septiembre ya va a haber la vacuna. Yo tengo, ¿por qué? Porque por la información, por los datos. Eso es procedimiento analítico. Y lo mismo, por decir. Pregunta, ¿cuál será pues en este momento? A ver, ¿cuál es la expectativa que tienen ustedes? ¿Cuánto de ventas habrá hecho la cervecería en este año? Alguien que me responda. ¿Cuánto aparecerá en la cuenta ventas de la cervecería? ¿Mucho, poco? Nada. ¿Cómo? ¿Cómo dice? Este año. A un nivel muy Poco, poco. ¿Y qué es? ¿Ustedes Ramses o qué? ¿Usted es maga? ¿Usted qué? A ver, cuénteme, ¿por qué sabe eso? Responda nomás, no le estoy agrediendo, solo le estoy preguntando. ¿De cómo me dice que poco? Tal vez por la situación que estamos pasando en este tiempo. Ajá, tiene mucha información de que, por ejemplo, a ver, ¿cuándo se vende más cerveza en La Paz o en Bolivia? Gran poder. Ajá, Festivos. en las fiestas. Dice. Gran Poder, Cotoca, la fiesta de, ¿no? La fiesta del Año Nuevo Andino, no sé, pues, ¿no? En Año Nuevo, se toma cerveza también hasta en, ¿cómo se llama? En San Juan. Ah, en esas épocas, cada vez que hay prestes, fiestas y todo eso, mucha cerveza. Claro que muchas personas también ahora deben estar consumiendo algo de cerveza porque les gusta la cerveza, pero no están tomando en grandes cantidades, ¿no es cierto? En estas épocas hasta la gente ni debe estar casándose, ¿no ve? Pocos matrimonios deben haber porque les gusta la fiesta con el matrimonio. Prefieren esperar a la fiesta que casarse. Lo mismo. Entonces, no ha habido muchas fiestas, acontecimientos, ni nada de eso. Por lo tanto, la expectativa que ustedes tienen es que debe haber poca venta de cerveza y la cuenta ventas en la cervecería debe ser chiquitita en relación con años anteriores, ¿o no? Entonces, ¿eso qué se llama? Expectativa, ¿no? Entonces, que no me venga el señor Ramses esta mañana en la televisión y se crea el genio de decirme yo esto, lo uno, yo, mi cerebrito funciona, oh, los fantasmas chocarreros y todo eso. ¿Saben qué? Se ha callado durante todo este tiempo y ha esperado que haya ¿qué? Información, información, información. Y ahora dice, yo predigo que para septiembre va a haber la vacuna. Después de que todo el mundo ya anunció la vacuna, ¿no ve? Nos está queriendo hacer decir lo que ya nosotros sabemos, escuchar lo que sabemos. Eso es. Ese es un procedimiento analítico. Y después, cuando ustedes crean la expectativa basada en datos, la comparan. ¿Qué es la comparación? La expectativa versus a las cantidades, tendencias o ratios, si realmente se ha cumplido. Y después emplean el juicio profesional, ¿no? Y después evalúan los resultados. Eso es, ¿no? Entonces, deben crearse una expectativa. ¿Cómo se crea la expectativa? La expectativa se crea en función de datos. ¿Y cómo? Basándose en un modelo.
siempre en un modelo. La expectativa, ¿no? Basados en algún modelo. La palabra clave es ahora modelo, ¿sí? Los modelos son clave para generar la expectativa. Entonces, mi pregunta es, hace un rato les decía, ¿cómo debemos generar esto? Comparando bases o información operativa con datos contables. Muy bien. Si yo produzco en el modelo cerveza o refresco, de la manera más simple, porque yo sé que después hay diferentes tipos de cerveza, hay que segregarlas. Digamos que sea solamente un producto, cerveza y nada más que cerveza, o solamente un refresco, Coca-Cola y Coca-Cola. Solo se produce Coca-Cola, por decir, o solo se produce cerveza. Entonces, mi pregunta es, ¿debo buscar un modelo? ¿Debo identificar un modelo que, basada en los datos, me haga predecir cuánto probablemente se hubiera producido y por lo tanto cuánto se hubiera vendido? Entonces puedo, de acuerdo a las indagaciones que he hecho, yo puedo decir, por ejemplo, no agua, sino energía eléctrica. Me dirán, en función de la energía, ¿cuánto de energía eléctrica se gasta en la fábrica? Yo sé más o menos cuánto de cerveza se ha producido. Otra forma podría ser, por ejemplo, como modelo, decir, todo se envasa en botellas ámbar. Digamos que fuese solo en botellas, no en lata, nada. En botellas ámbar. Con latas también puede funcionar. Y entonces diría, entonces, ¿cuántas tapacoronas han utilizado? La cantidad de tapacoronas utilizadas igualito es el total producido y vendido, porque si todo se vendió. Es buena. Entonces estoy creando un modelo en función de tapacoronas. También puedo decir, puedo tomar otro parámetro de decir, a ver, en el área de producción, ¿qué es lo más importante para producir cerveza? Entonces pueden decir, el agua y la levadura. ¿Cuánto de levadura se ha utilizado? Tanto de cerveza salió. Es igualito que producir panes, ¿no ve? El pan se produce con levadura, entonces tanto de levadura, tanto sirve para tantos quintales de harina y pan. Es lo mismo. Pero lo mejorcito, puedo tomar cualquiera de esos, no hay ningún problema. Todo depende de la imaginación de ustedes, porque estos de procedimientos analíticos es mucha imaginación, ¿no? Lo mejor en el caso de la cerveza, finalmente yo puedo decir, mejor es el agua, ¿sí? Tanto de agua se metió y tanto de cerveza salió. Solamente es una presunción. ¿Ok? Entonces, si la cerveza fueron, qué sé yo, por decir 1000 litros, un hectolitro, pero bueno, ellos miden en hectolitros, ¿no? Si nos estamos quedando sin tiempo, vamos a pasar 2 minutos más clases, ¿no? Tanto de cerveza, en ese caso lo único que tengo que poner es decir, ¿y a cómo se vende la cerveza? Cada litro se vende, por decir en bolivianos, 10, el litro de cerveza, ¿no? La pregunta es, ahora, entonces, ¿cuánto se vendió? Entonces, el total de ventas fue en este periodo de tiempo 10,000. Bolivianos 10,000. ¿Y qué hago con esto? Que yo he creado mi expectativa. Esto que acabo de hacer se llama, esto que puse aquí también, eso se llama
caramba. Voy a poner otro. Esto de que acabo de hacer se llama expectativa. Eso se llama lo que acabo de crear es una expectativa porque lo he hecho en forma independiente con el área de producción. Esto no lo he hecho con contabilidad, esto lo he hecho con el área de producción. Ahora sí lo que hago es, entonces, comparar con contabilidad. Y le digo, traiga su estado financiero. ¿Y cuánto creen que debe aparecer en el estado de resultados? Debe aparecer 1000. Y si no aparece 10,000, perdón, si no aparecen los 10,000, hay un problema. Eso es procedimiento analítico. ¿Entendieron? Lo dejaremos ahí. Quería que veamos una película, pero esa película que ya están mirando ahí, eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Es 5 minutitos de películas de reflexión para explicar procedimiento analítico finalmente. Lean, por favor, capítulos 10, capítulos 11, capítulo 17 de la guía 2. La guía 1, la 10, 11 y de la guía 2, la 17, que es muy importante. Nos veríamos la siguiente clase. Ya son más de las 9. Licenciado, Sí. licenciado, buenos días. Sí. Licenciado, buenos días, disculpe una consulta. Es sobre el examen. Tengo ¿Qué una pasa? consulta de la pregunta 23. ¿Qué tiene? ¿Era sobre Em, riesgo? es sobre el riesgo de incorrección material, sobre el Del RIM. RIM. Sí, Sí. claro. El RIM Em, es una combinación de una cosa, el RIM era no sé qué, el RIM, la pregunta esa era ¿cómo se llama? El erróneo era el 4, pues ninguno de ellos, porque todos eran. sí, pero o sea, la corrección que nos da el examen, justamente eso nos dice que es el inciso C, pero estaría mal, yo creo. Lo voy a ver, pero yo había corregido eso, porque anoche lo vi y lo había corregido. No, salió como que la respuesta correcta es el C, pero todos están correctos. Todos están correctos, debía ser el D. Sí, exacto. Eso, licenciado, quería consultarle para que tal vez lo vea, lo modifique, porque nos ha afectado por una pregunta, digamos, para que todo salga bien. Lo voy a ver, lo voy a ver. Gracias, licenciado. Sí, hasta luego, que estén bien. Hasta luego.